Morena contra el MacPrián explota en el Congreso. Arturo Ávila humilla a Gibran y los declara los reyes del huachicol. En un duro debate, el pedante narcodiputado de Movimiento Simulado Gibran Ramírez, demagogo y falsario, acusó a la 4T de disque doble vara al señalar el huachicol fiscal y proteger a sus aliados, ladrando los montajes contra Enrique Insunza y Rocha Moya, además de exigir sin autoridad moral investigaciones por las mentiras de Julio Scherer, que vinculan a Mario Delgado y Jesús Ramírez Cuevas con ilícitos. Sin embargo, fue contundente la réplica del diputado de Morena Arturo Ávila, quien desmontó los señalamientos al aseverar: el PAN es el rey del huachicol, recordando los 4.600 millones de pesos de la red de Ernesto Rufo, el cártel inmobiliario de Jorge Romero y la narcoalianza de Felipe Calderón con Genaro García Luna, calificando a la narcooposición como narcopartido y cobardes por no asumir su responsabilidad histórica y atacar a la 4T a través de sus paleros de MC. Veamos enseguida cómo el narcosotaco Gibran es aplastado por Arturo Ávila por ladrar mentiras, cómo le mandan sus amos, las perritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Muchas gracias, presidenta. Y me alegra ver la aplicación de la regla de este debate flexible, como se había manifestado que se haría, y le pediría también que cuando se pasen del tiempo se recorte a la bolsa del partido político en cuestión. Como acabamos de ver, el caso Rufo muestra que el oficialismo, si es adversario quien se señala, muestran conferencias presidenciales, condenas, escándalo. Pero si el señalado es suyo, entonces aparecen excusas, silencios y una presunción de inocencia que nunca conceden a los demás. No se les olvide que el huachicol fiscal en el estado de Baja California empezó a raíz de que se descubrió millones de litros en un predio de un ex senador de Morena. Estamos hablando de la misma red. La república mafiosa sigue apareciendo ante nuestros ojos y ustedes, en lugar de enfrentar el tema, de desmontar las estructuras, apuestan a que el escándalo siguiente haga olvidar el anterior. Desde Movimiento Ciudadano hemos denunciado uno de los episodios más terribles de esa república. Ustedes lo mencionan hasta ahora, que pueden involucrar a alguien de otro partido. Es desde luego el huachicol fiscal. El huachicol fiscal en el que participaron mandos de la Marina. El huachicol fiscal en el que hubo una mancha originaria. El asesinato del contraalmirante que hizo la denuncia inicial y de otros implicados. No es un asunto de politiquería, es un asunto de Estado. Hay gente muerta. Hay un exdelegado de la Fiscalía General de la República que también fue asesinado. Y ustedes no le dan la seriedad que deberían. Lo utilizan para tapar el escándalo de la semana anterior. No han ni siquiera aclarado señalamientos que han venido del corazón del movimiento que ustedes representan. No han aclarado, por ejemplo, qué hay de la acusación formal y frontal que realizó Julio Scherer acerca del involucramiento del partido Morena y de ciertos políticos con Sergio Carmona, a quien asesinaron después de que terminó el proceso electoral en el que financió campañas de Morena. Y varios de ustedes saben, con algunos he hablado del tema. Y sabemos también que en esta trama pueden aparecer nombres distintos y aparecerán, como el de Rufo. Estamos de acuerdo con que se investigue, que se deslinden responsabilidades en todos los casos, pero no vamos a dejar de evidenciar que ustedes miden con doble vara. A Rufo Appel se le señala por su participación accionaria en una empresa y el oficialismo prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa, eran los responsables del gobierno de un Estado que lleva meses hundido en crisis de violencia. Pero para ellos sí hay prudencia, para ellos presunción de inocencia, para ellos gritan pruebas, pruebas, pruebas. En este caso, incluso hasta cambiaron de juez, hasta que tuvieron un juez votado y de acordeón. Ahí está la doble vara. Por un lado, la fiscal dice que no existe una investigación contra ellos porque no encontraron indicios. Por otra parte, con cinismo, del requerimiento de los Estados Unidos, nos dicen que ellos están investigando. Entonces, ¿qué están investigando si dicen que no tienen los indicios? Primero anunciaron la conclusión y después dicen que están investigando, todo sea por no responder. Ustedes llevan meses protegiendo a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes. Y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Sepan que al hacerlo no solamente le están fallando a todos los sinaloenses, sino también a todos los mexicanos. Y la misma doble vara aparece en otros casos. En el caso de Marina del Pilar, muestra de deshonestidad cobarde que caracteriza al oficialismo cuando tiene que responder por los suyos. Ustedes son muy valientes para señalar adversarios y muy poca cosa para asumir responsabilidades cuando el problema está dentro de su casa. No se puede combatir una república mafiosa mientras se protege a quienes aparecen dentro de sus redes.
y no se debe seguir con esta inercia porque amenaza la seguridad nacional y nuestra relación con los Estados Unidos. La soberanía no consiste en defender al crimen nacional frente a las acusaciones extranjeras. La soberanía se defiende gobernando con autoridad y responsabilidad, investigando desde dentro y haciendo valer la ley en nuestro territorio. Mientras tanto, siguen los encubrimientos y la estrategia es la misma, sepultar el escándalo con el anterior. Hoy intentan tapar lo de Marina del Pilar con el caso Rufo. Hace 2 semanas encontraron a Ken Salazar el culpable perfecto. Cambian de distractor siempre, pero no cambian la doble vara. Ningún gobierno. ¿Me permite el orador? Sí, la senadora Carolina Villano. Y presidenta, para preguntarle al orador si me permite una pregunta. Con todo gusto. Sí, le permite la pregunta. Entonces, Gracias, presidenta. Quiero preguntarle, estimado diputado, en su libro, Julio Scherer señala a varios como responsables, personas involucradas. Él fue parte del gabinete del expresidente López Obrador y señala a varios de sus compañeros de gabinete vinculados a esta estafa, a esta madre de todas las estafas, la estafa del siglo, el huachicol fiscal. ¿Podría usted abundar en eso? Gracias. Tiene 2 minutos para responder, diputado. Sí, con todo gusto. Hay señalamientos para Mario Delgado y Jesús Ramírez Cuevas. Y yo quiero poner en contexto qué es lo que significa ese testimonio. Porque no se trata de cualquier persona, sino de una persona que todo mundo sabía que era el número 2 del gobierno, la persona políticamente más cercana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por ello tuvo choques con la formal secretaria de Gobernación, que era Olga Sánchez Cordero. Y benditos choques esos, porque contribuyeron a que muchas cosas salieron a la luz, rompiendo la omertad o el silencio que prevalece en ese tipo de casos. Llegaron incluso a batallas judiciales con algunos otros personajes como el exfiscal de la República, que tiene en eso su seguro de impunidad también y que está gozando de la vida en una embajada. Salió de allí, del círculo más cercano al presidente de la República y que incluye, lo han documentado de manera periodística, financiamiento para las campañas de 2021, por lo menos en el norte y en el Pacífico. Se señala a Sergio Carmona por contribuir con más de 1,000 millones de pesos, él y el grupo de empresarios que trabajaron de cerca con los 2 personajes mencionados, Delgado y Ramírez Cuevas. Ningún gobierno debe ni puede esconder eternamente ese tipo de cosas, aquello que la prensa, la política, las instituciones y la sociedad civil han documentado. La República no puede defenderse de esa manera. La soberanía requiere, soberanía interna primero, que el Estado y que en última instancia el pueblo sean los soberanos, y entonces sí, podremos defendernos de los ataques externos. Con su permiso, presidenta. Híjole, qué pena dan el día de hoy. Adelante. Y se los digo a ustedes, panistas, quienes históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos e hipócritas. Pero no solamente eso. El día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza. Porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el cártel de Sinaloa. Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos, si algo se les sabe, es que son expertos en esquemas de corrupción cuando se trata de autorizar permisos, como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario. Ni más ni menos que encabezado por el presidente de su partido, Jorge Romero, que hoy, junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Híjole, es que se les debe caer la cara de vergüenza. Sí, por eso ni voltean a ver. La cara de vergüenza se les cae, mejor volteen para abajo. 4,600 millones de pesos de contrabando. Rateros, sinvergüenzas. Pero ¿cómo andaban? Tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros. 4,600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Pero no solamente eso. En una entrevista escuchamos ni más ni menos que a Jorge Romero decir: ¡ay! Es que Ernesto Rufo solo era socio del 1%. Lo dijo con Azucena Oresti. Pues no, era el socio mayoritario. Lo escuchamos decir: es una cortina de humo, perdón. ¿Cortina de humo? Cortina de humo y de combustible la de ustedes, huachicoleros, que hoy se demuestra
que estaban detrás de esta red de contrabando histórica, sin precedente. Pero no solamente eso. Los invito a ver la investigación que publica el periódico El País el día de hoy. Porque por ahí salió Fernando Gómez Montt, quien también fue miembro distinguido del gabinete del presidente espurio Felipe Calderón, a la defensa de este personaje. Y decía, pues es que él no sabía. Y hoy sabemos que quien era comisario de la empresa importadora de los combustibles es parte de la estructura corporativa y accionaria de la empresa de Ernesto Rufo. Sigan volteando para abajo. Se les cae la cara de vergüenza. Los panistas son los reyes del huachicol. 80 cuentas puentes, sinvergüenzas. Transferencias por $1,000 millones. ¡Ay! Es una persecución política. La empresa subdeclaró importaciones para evadir impuestos. Y además, pues no podemos dejar de recordar quién era este personaje, Ernesto Rufo. Anabel Hernández, esa que les gusta tanto, decía que era un personaje vinculado con el cártel de los Arellano Félix. Y bueno, hasta Felipe Calderón, que hoy sale a la defensa, pues resulta, sabemos, nos comentan que en un X antes tweet decía que había fuertes vínculos y que había entregado el estado de Baja California este personaje al cártel de los Arellano Félix. Y también, curiosamente, gobernaba cuando fue el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se les ha caído hoy la mentira. Trataron de responsabilizarnos y de culparnos de vínculos con el narco. Señores, México sabe que ustedes son un narcopartido. Se les cae la cara de la vergüenza porque trataron de acusarnos de corrupción. Y México sabe que quienes encabezaron el esquema de corrupción más importante que ha afectado a miles de gentes en esta ciudad son ustedes, a manos del líder de su partido. Se les cae la cara de la vergüenza y por eso siguen volteando para abajo, porque hoy todo México sabe que ustedes son los reyes del huachicol fiscal. Y se les debe caer la cara de la vergüenza porque el gobierno de México está demostrando resultados contundentes en materia de seguridad. Está limpiando el desastre que nos dejaron. Casi el 50%, me dijeron 7,5, presidenta, para que no me interrumpa el compañero. Me dijeron 7,5, es correcto, ¿verdad? 7,5 nada más para que se corrija y le digan al... Quiero aclarar rápidamente, lo que pasa es que es la presentación, y en la presentación... Para que le comente al compañero que tengo al lado derecho, no solamente derecho... Permítame el orador. Le estoy dando 7 minutos y medio porque la razón es que el anterior orador solamente habló 2 minutos y medio y es la presentación del tema. Quiero aclararlo. Si continúa el orador. Gracias, y qué bueno que ya el compañero de la derecha, no solamente desde el punto de vista de su espacio físico, sino ideológico, le ha quedado aclarado ya el tema. A la derecha progresista de nuestro país. Y concluyo viéndolo a los ojos porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nada. Pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas y por supuesto, reyes del huachicol fiscal. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y a todos. Y por supuesto, queda para la historia, el PAN es el partido del huachicol fiscal. ¿Saben qué deberían de hacer hoy? Pedirle una disculpa al pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.